Siguiente pregunta. ¿Quién quiere? Yo no le... pues venga. ¿Se pide la palabra? No, ¿Vale? O sea, si he alguien... levantado la mano antes, te he visto. Vale, yo voy a lanzar también una pregunta para todos y luego si hay tiempo espero que haya posibilidad de aclarar más cosas, ¿no? De alguna manera, es cierto que el modelo convencional de la relación entre partidos de izquierda y sindicatos, ¿no?, que es el modelo que funcionó hasta los 70, dio lugar a la posibilidad de que se construyó sobre unas bases sociales militantes de extracción popular o de baja clase media o de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, ese modelo se sustituye por una izquierda, un espacio de la izquierda radical que está exclusivamente ocupado por partidos de una izquierda más marginal y por los movimientos sociales. Bueno, se ha ido y con una extracción social de sociedades militantes muy distinta, ¿no? Centrada sobre todo, compuesta sobre todo por clases medias. Esa apuesta de los movimientos sociales, voluntaria o no, pero lo cierto es que es un hecho, ¿no?, en su composición de militancia de clases medias, y esa militancia de la izquierda radical también compuesta por clases medias, genera en la práctica un movimiento de exclusión de las bajas clases medias y de las bases populares. Y eso yo creo que se ha escenificado muy bien en el fracaso de Izquierda Unida, ¿no? ¿Hasta qué punto con este modelo de composición de clase, tanto en los movimientos sociales europeos, bueno, españoles vamos a decirlo, como de los partidos de la izquierda radical española, es posible aspirar a crecer? Porque hay cosas que nos vinculan con América Latina, pero hay muchas que nos separan, y precisamente la más relevante es la composición de clase de los propios movimientos, con lo cual me temo que la asimilación entre movimientos sociales en Europa y América Latina no se sostiene en ningún caso, ¿no? Es un poco una reflexión general en la que pues, me gustaría conocer vuestra opinión. Pues es que no sé si te he entendido muy bien, pero claro, es cierto que los partidos de izquierda radical no tienen una composición, digamos, obrera, mayoritariamente obrera o en fin, digamos, en el sector de, por ejemplo, inmigrantes, ¿no?, que sería de la clase obrera actualmente, ¿no? Pero no hay que olvidar que esos sectores de clase media no me gustan, de trabajadores de clase media, ¿no?, o capas medias o sectores relativamente cualificados, ¿no?, porque normalmente cuando nos referimos a esa composición pues es gente que está en el sector de la enseñanza, en el sector de sanidad. Es decir, que yo creo que la experiencia también es la de que esos sectores, cuando surgen líneas de fractura en la sociedad, cuando surgen posibles acontecimientos precipitantes de conflicto, pues muchas veces son catalizadores del malestar popular. Es lo que pasó históricamente en el 68 con el movimiento estudiantil, ¿no?, y lo que ha pasado, si nos referimos incluso al ciclo del 2001, que empezó con la lucha de los estudiantes contra la LAU, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el problema, claro, es ir más allá. El potencial de esos sectores sociales, si están organizados políticamente y además animan movimientos sociales, aunque no estén en el centro de la estructura social, pero sí estén en una periferia con cierta repercusión pública y capacidad de centrar la atención de la opinión pública, ¿no?, pues yo digo que sí pueden conectar. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, las condiciones de la clase trabajadora en Europa occidental no son las mismas que en América Latina, pero incluso si nos referimos a América Latina, pues como dicen los colegas zapatistas, pues realmente sus apoyos están más en los del sótano, ¿no? Es decir, no están en las de abajo, están en los del sótano, es decir, en los pueblos indígenas, en otros sectores, ¿no? Entonces yo creo que el futuro está en cómo, bueno, evidentemente no hacer de debilidad virtud y ser conscientes de que nuestra preocupación estratégica tiene que ser ir más allá de esos sectores y, por supuesto, buscar vínculos sociales, ¿no?, buscar nuevos vínculos sociales, reconstruir tejidos, y en ese sentido el plano territorial es importante.
Es decir, puesto que el centro del trabajo, la fábrica, con esa cantidad de precarización de la fuerza de trabajo que hay, hace mucho más difícil la capacidad de movilización desde la fábrica, el ámbito territorial es importante, y el ámbito territorial sí puede ser, digamos, interclasista en el buen sentido de la palabra, es decir, sí puede ser popular, sí puede permitir que sectores jóvenes, que en fin, no me extiendo más. Yo creo que porque yo no tengo ni idea. O sea, supiera la clave de por dónde nos tenemos que mover los movimientos sociales o cuáles son las teclas que tenemos que tocar para organizar y de alguna manera que responda a la sociedad, esta sociedad adormilada y que, o sea, yo creo que yo soy muy pesimista en este sentido hacia la sociedad occidental. O sea, no tengo para nada claro cuáles son las claves en las que se mueven o en las que nos movemos todavía. O sea, tengo claro pequeñas claves que tocan ciertas teclas que hacen moverse a la sociedad, pero son muy pequeñas y nada que pueda hacer que se transforme de verdad el sistema. No lo tengo nada claro. Veo muy diferente con la situación de los movimientos sociales de América Latina, muy diferente. Entonces ahí nos queda esperar y encontrar esas pequeñas teclas que vayan haciendo que la música se haga más grande. Respondo yo. Bueno, en la pregunta empezamos hablando de cuando todo era más fácil, que era cuando había como movimiento social, solo había el sindicato, su partido político y todo era muy fácil. Porque solo tenía presencia, solo habíamos tomado conciencia de un conflicto que era el conflicto capital-trabajo, en torno a eso se estructuraba todo y ya está. Ahora evidentemente aparecen más conflictos, aparece el conflicto ecológico, el conflicto de género, incluso el conflicto nacional. Son distintas luchas que no giran en torno al mismo eje, pero que yo creo que deberíamos más o menos tener claro que todas tienen sí un origen, que es el capitalismo. Y que eso sí puede permitir coordinar distintas luchas. Evidentemente la composición social de América Latina es muy distinta a la europea, pero también allí se plantea ese problema y se apela por ejemplo al indigenismo, que no es estrictamente la clase social, aunque esté íntimamente ligado porque unas composiciones sociales se las sitúa abajo o en el sótano con el eje de clase. Pero sí que esa complejidad de los conflictos está en todas partes y sí que por ahí se puede aprender de cómo en América Latina pues, han sabido unificar conflictos para ponerse de acuerdo en hacer política desde los movimientos sociales. Yo creo que, y en Europa también, en Europa España es de los pocos partidos, de los pocos países en los que no está creciendo la izquierda a la izquierda de la post-socialdemocracia, o como queramos llamar al PSOE. En gran parte del resto de Europa sí que está creciendo ese espacio. Luego no es tanto de composición social, sino que a lo mejor no hemos sabido organizarnos, ponernos de acuerdo y entendernos, que es, yo creo, la clave para que ese crecimiento sí que se dé, ¿no? Un continuo diálogo, derribar los muros de la desconfianza, que posiblemente muchas veces sean justos, pero que lo que hacen es esterilizar gran parte de las luchas que tenemos en común. Eso, el diálogo, la puesta en común política y construir algo conjuntamente que sea lo que realmente nos permita crecer más allá de la dispersión en la que estamos, que incluso podemos llegar a tener luchas sociales exitosas, como por ejemplo puede ser la lucha contra la guerra de Irak, pero al día siguiente nos hemos dispersado porque no hemos conseguido tener un tejido común, un soporte en el que todos nos sintamos cómodos y que tengamos los canales de diálogo para hacer política juntos.